a las 43 víctimas del accidente del metro de 3 de julio. Durante este último año os hemos recordado cada uno de los 365 días. Os hemos añorado y os hemos llorado. Y además de ir acostumbrándonos al dolor de vuestra pérdida, hemos sentido que debíamos reunirnos una vez al mes para recordar a nuestros dirigentes y a la sociedad que a vuestras muertes no se les puede dar carpetazo, que no se puede zanjar el accidente más grave de la historia de España sin asumir ningún tipo de responsabilidades por la mala gestión de FGV, que no pueden olvidar vuestras 43 muertes, que no pueden ignorar el dolor de 47 heridos, que un accidente tan grave como el acaecido el pasado 3 de julio debe de investigarse. Deben de explicarnos a nosotros y a toda la sociedad valenciana qué pasó, por qué y cómo sucedió, y sobre todo, qué van a hacer para que no vuelva a ocurrir. Nos hemos reunido cada mes para expresar que rechazamos rotundamente la actuación política de nuestro Gobierno de Generalitat, que a las pocas horas de ocurrir el accidente se apresuraron en declarar que la única causa del accidente fue la velocidad, sin realizar ningún tipo de investigación y con vuestros cuerpos todavía calientes. Los mismos dirigentes políticos que han seguido repitiendo durante todo este año que la línea 1 era segura el día 3 de julio, como si vuestras muertes no fueran suficiente prueba de que no había la seguridad necesaria. Nos sentimos decepcionados y avergonzados por una actuación judicial que tampoco ha sabido estar a la altura de las circunstancias, frustrados ante una investigación que se ha limitado a seguir la línea marcada por Generalitat, investigando únicamente si la velocidad pudo ser la causa determinante, sin querer saber si hubo otras causas, si la velocidad fue realmente consecuencia provocada por un mal funcionamiento. Nos manifestamos cuando se cerró la causa penal, basándose en un informe incompleto donde se afirmaban hechos inciertos como que la UTA 3736 que dirigía el convoy no había descarrilado anteriormente, que se basó en pruebas aportadas principalmente por la propia FGV, que era la empresa investigada, sin el menor rigor de objetividad e independencia. Y hoy, que hace un año del accidente que causó vuestra muerte, hemos realizado el trayecto que ese día no pudisteis acabar. Hemos parado en todas las estaciones por las que no pudisteis salir camino de vuelta a casa. Os hemos homenajeado con flores, con silencio y con palabras en la estación de Jesús que vio salir vuestros cuerpos destrozados. Vuestros familiares y amigos hemos dedicado una misa en vuestra memoria. Y aquí estamos un mes más para recordar, para transmitir a los diferentes responsables de realizar una investigación judicial y política que seguimos exigiéndoles respuestas, que seguiremos luchando para que cumplan con su deber y asuman responsabilidades, que pelearemos con los escasos medios de los que disponemos para que no se os olvide sin que se os haya hecho justicia.